¿Es un recorte que tenga sentido o no? Esta es la gran pregunta que nos estamos haciendo estos de los fideicomisos. Este es un gobierno que no le gustan los fideicomisos y los truena. Pero este recorte, ¿es realmente lo que se dice que es el fideicomiso o lo que se quiere o se dice lo que quisieran pensar que es, pero no lo que es? Ahí le voy. La mayoría de Morena y aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México aprobaron la reforma que desaparece 13 de 14 fideicomisos con recursos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El monto 15,000, rectificó, 434 millones de pesos. Detallaron que solo exigen transparencia y austeridad para que el Poder Judicial no burle la ley de disciplina financiera. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador señaló que los recortes no afectarían a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, pero el máximo tribunal apunta que le pegará al 60% de la plantilla del Poder Judicial, ya que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, lo que vulnera la seguridad social y pensión de las personas. Además de que los fideicomisos no tienen que ver para nada con la Corte, eso dice la Corte. Bueno, ¿qué le parece si le entramos al asunto? Para hablar de este recorte al Poder Judicial y junto con otras, bueno, para hablar del recorte al Poder Judicial, junto con la desaparición de los fideicomisos, le hemos pedido a Pablo Sofía Vázquez, abogada por la UNAM y analista política, que hablemos del asunto. Bueno, Pablo Sofía, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo te ha ido? Hola, buenas noches, Javier, a ti y a tu auditorio. Pues Bueno, aquí viendo esto del recorte. oye, del recorte y todo lo demás, ¿no, Paula Sofía? Ahora con todas las cosas. Tenemos tiempo de no hablar, ¿no? Tenemos hace tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar contigo. Sí, 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 bueno, pero es un gusto. A ver, Paula Sofía, igual. cuéntanos, ¿qué piensas de todo eso? Fíjate, viste supongo que pudiste ver el comunicado de la Corte, ¿no? De hace rato, que por ahí está, ¿no? Sí, 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 bueno. sí. A ver, ¿cómo ves las Primero, cosas? yo creo que la primera cosa que tendríamos que tratar de dejar en claro es que ya es muy evidente que el presidente utiliza los presupuestos para premiar o castigar, ¿no? Ejemplo claro es todo lo que se acosó al INE presupuestalmente mientras el INE fue un combativo frente a las decisiones del presidente y ahora pues el INE ha dejado por la paz y se ha trasladado, digamos que la animadversión a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Se queda muy en evidente que pues mientras hubo una alianza, una extraña alianza con el que el antes presidente de la Suprema Corte, Saldívar, no se tocó el presupuesto del Poder Judicial, ¿no? Eso creo que queda clarísimo, ¿no? Y la otra es, pues no, yo creo que no podemos sustraer este recorte de una lectura en general de lo que se está haciendo con el presupuesto, ¿no? Lo que se está aprobando. Se está aprobando un recorte no solo a la Suprema Corte, sino a otros órganos de garantía de derechos y de preservación de, pues digamos, pilares de la democracia, ¿no? Poder Judicial, INAI, y por el otro lado, pues más dinero a instituciones menos democráticas como podrían ser los militares. El segundo tema yo creo que la narrativa de la austeridad, ¿no? Esta cosa que es que se tienen que acabar los privilegios, tenemos que tener un gobierno austero y ahí pues a mí me gustaría apuntar tres cosas, ¿no? La primera, pues a mí me encantaría que ya llevamos 5 años de gobierno, pues que se hiciera una evaluación de qué tanto nos ha funcionado o no la austeridad en otras áreas, ¿no? Yo creo que la Administración Pública Federal ya nos pone muy buenos ejemplos, ¿no? Animal Político tiene muy buenas análisis sobre las responsabilidades que se dejaron de cumplir, los tipos de perfiles de funcionariado que hay, qué atribuciones y qué cosas no se están cumpliendo como se deben de cumplir porque no hay dinero para cumplirlas, ¿no? Y parece que ahora esto también se quiere pasar al Poder Judicial. La segunda, yo creo que también esta narrativa de vamos a quitar privilegios se ha enfocado al tema de las cabezas, ¿no? Y hay que decirlo, yo creo que la Corte lo marca bien en este comunicado que ya señalas. El Poder Judicial no son los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ni los 7 magistrados del Tribunal Electoral. Son 53,160 servidores públicos profesionalizados, capacitados, especializados, que forman parte de la carrera judicial,
a la que se le están viendo afectados sus derechos. El 60%, hice rapidísimo ahorita el cálculo, ahorita que dijiste, el 60% de las personas se van a ver afectadas. 31.896 personas, que podemos pensar 31.896 familias, se van a ver afectadas en un asunto que no tiene que ver con privilegios, tiene que ver con derechos adquiridos en materia de pensiones, en materia de vivienda, porque los fideicomisos han servido para generar instrumentos en los que, a partir de los subejercicios que tiene las instituciones, se hacen guardaditos que sirven para pagar estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no tienes que estar agarrando los presupuestos para pagar otro tipo de pensiones como se están pagando en otras instituciones. La Suprema Corte no pide cada año presupuesto para pagar ese tipo de cosas. Sale de sus fideicomisos. Eso creo que me parece pues, es un manejo responsable y transparente de qué se está haciendo con el dinero. Y finalmente, pues creo que también viéndolo en el tema de derechos, pues el recorte presupuestal nos afecta a todos, ¿no? El presidente hoy decía, a nadie le sirve, o sea, a nadie le beneficia el Poder Judicial, ¿no? Al revés, creo que hasta les perjudica. Ahí hay dos temas, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, el entramado jurisdiccional, es garante de un derecho fundamental, que aparte es un derecho que te ayuda a proteger todos los demás Sí, claro. derechos, ¿no? Que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia tiene que cumplir con ciertos presupuestos, porque nosotros, en el artículo primero dice que nosotros tenemos que cumplir obligaciones constitucionales y convencionales, ¿no? Las que están en los tratados internacionales. Y en las obligaciones convencionales, no solo te dice que tienes que garantizar el acceso a la justicia, te dice cómo lo tienes que garantizar. Te dice, pues tienen que ser desempeñado por funcionarios calificados, tienen que desempeñarse por funcionarios autónomos, independientes e imparciales, porque esos son los criterios por los que con los que tiene que estar más o menos impartida, como se tiene que hacer la justicia. Una de las cosas que acaban de sacar hace relativamente poco, una opinión precisamente sobre los temas de presupuesto en materia de justicia, y lo que dicen es meterte con el presupuesto, hacer recortes radicales, meter recortes tales que minen el buen funcionamiento, va en contra de la independencia judicial. Y es violatorio no solo de los derechos, aquí hay que dejar una cosa clara, no son los derechos de la Suprema Corte, no son los derechos del Poder Judicial, Sí, claro. son los derechos de funcionarias y funcionarias y son los derechos también de la ciudadanía para recibir el servicio que se merece. Oye, Y Paula, finalmente, sí. dígame. A ver, no, finalmente, perdón, creí que habías terminado. Finalmente Yo tienes... haré un último apunte, Sí. un último apunte. A ver, Este recorte afecta al Tribunal Electoral en tiempos electorales. sí, O sea, creo que ahí no se ha medido la dimensión se va a hacer como todas las elecciones, tenemos la elección más grande de todas, ahora sí, no hay una entidad federativa donde no vaya a haber un proceso electoral y aún así no hay ningún tipo de responsabilidad en meter un recorte que va a afectar la calificación de gubernaturas, el desahogo de procesos en todas las entidades federativas y finalmente la calificación de la elección presidencial. a ver, híjole, son muchas las cosas, ¿no, Paula Sofía? A ver, déjame plantearte la primera. El presidente parte también, interpreto, que quede claro, de que se van a perder los derechos y de los ciudadanos con estos, para nosotros, con estos recortes, pero para el presidente el aparato de justicia no sirve y no sirve de nada. Entonces, que le quites o no le quites, me da la impresión de que para el presidente es un asunto secundario. Y segundo, te pregunto, esto que tú nos estás diciendo, ¿no lo saben? Cuando te digo que ¿no saben que los fideicomisos no son para los ministros de la Corte? ¿No lo sabe el presidente? Y si es así, ¿por qué se monta en esto? Yo creo que evidentemente ellos lo saben. No quieren que las demás personas lo sepan y creo que ahí la chamba pues es decir, oigan, están afectando 31.896 familias que no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y dos, pues también
no está bien que se castigue un órgano, o sea, al final el castigo es por los fallos que ha tenido últimamente la Suprema Corte, en los que también no hemos visto responsabilidad. Evidentemente yo creo que también el presidente y quienes lo apoyan y quienes replican esta narrativa, pues yo creo que también saben que la Suprema Corte no falla en función de caprichos, que todas las decisiones en las que se le ha dado marcha atrás a los temas de Andrés Manuel López Obrador, avanzados por la Cuarta Transformación, etcétera, pues no son por capricho, ¿no? O sea, una cosa en la que no se ha puesto Facus, pues una de las razones por las cuales les dan palo, perdón por la Sí. expresión tan coloquial, pero es porque el desaseo legislativo de la bancada de Morena y de sus aliados es atroz. O sea, ha sido fácil, hasta fácil en cierto punto desestimarlos, darle marcha atrás a las leyes y a las reformas, porque son claramente inconstitucionales. Y ahí tampoco han tenido ninguna responsabilidad en decir, híjole, bueno, igual y si las hiciéramos tratando de no violar la Constitución, la Sí. Suprema Corte no haría su chamba y nos las declararía inconstitucionales. Yo creo que evidentemente esto tiene un 90% de narrativa, lo mismo que la austeridad, lo mismo que decir que los fideicomisos son corruptos. Ahí una notita. Hace 3 años dijeron que iban a publicar todos los esquemas y tramas de corrupción que se realizaban a partir de los fideicomisos, si mal no recuerdo, a los del CIDE, y pues seguimos esperando, ¿no? O sea, no ha habido una sola investigación, comunicación, documento que se prueba, que se nos presente, a partir de la cual fundamenten esa decisión que afectó al CIDE y a miles de estudiantes también. Oye, Aquí vamos a ver el mismo caso. oye, a ver, siendo que este presupuesto se aprueba con mayoría simple, es decir, 50 más 1, no hay aquí mayoría calificada, entonces partimos de que si los otros presupuestos no se les ha cambiado ni una coma, no veo por qué le vayan a cambiar una coma a este, aunque quizás se dio un toma y daca interno, porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que a veces, sobre todo el Verde a veces existe, el Partido del Trabajo es más consistente, diría yo. Pero te pregunto, ¿no la pasaremos en amparos? ¿O se aprobará? ¿O qué es lo que sucederá en marco legal? Porque de nuevo, parecerá que la Corte se defiende a sí misma, pero la Corte lo que está haciendo es defender un derecho de sus trabajadores. Sí, yo creo que no, no tengo mucha esperanza en que se vaya a cambiar este presupuesto y se vaya a detener este recorte. Bueno, Creo que aparte, en una época, año preelectoral, donde todo el mundo tiene ya la cabeza y los intereses en otra cosa, creo que no vamos a contar con la suerte de tener un legislativo responsable que considere que se tiene que poner freno a este recorte. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues yo creo que se van a abrir múltiples caminos jurisdiccionales. El primero, efectivamente, pues yo creo que todos los trabajadores tienen derecho personal a defender sus derechos adquiridos. Y ahí pues se va a tener la Suprema Corte va a tener que ser juez de la defensa de los derechos de sus propios trabajadores. La segunda es, y en esto ya hay un precedente, no será la primera vez que la Suprema Corte se pelee por su propio presupuesto. La Suprema Corte también puede buscar alguna manera de meter algún tipo de controversia, para defender su propio presupuesto en estos mismos términos, en términos de independencia, en términos de fundamentación y motivación, porque esa es la otra, ¿eh? Estamos, como tú lo dijiste, en el terreno de la especulación no sabemos por qué están quitando los fideicomisos, porque en realidad no se está presentando un dictamen, no se está presentando un análisis, no se está presentando ni siquiera un estudio de qué contienen los fideicomisos, es un listado. Entonces también se va a abrir, yo creo que otro camino adicional que va a ser que la Corte va a tener que decidir sobre sus propios presupuestos y finalmente pues explorar una vía administrativa yo creo que la Corte ahí tiene dos opciones: ejercer los fideicomisos, gastarlos y decir, pues ya no hay nada, ya no puedes quitar nada porque ya no hay nada. Y la otra es modificar las reglas de operación. Entonces creo que tiene varios caminos. Ahora, todos esos caminos evidentemente van a traer, por un lado, muchísimo desgaste para la Suprema Corte,
muchísimo desgaste también para el Tribunal Electoral de refilón, porque además, pues en pleno proceso electoral, mucha incertidumbre adentro en un momento en el que lo que debería de haber es calma y finalmente pues un desenlace inesperado que va a traer pues mucho golpeteo político para la Suprema Corte y pues también un montón de asuntos que pues tienen más chamba que resolver ahora. Sí. Oye, te mando un gran saludo, Paula Sofía. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Hasta luego, que descanses. Gracias.